Hace más de un siglo, marineros y exploradores comenzaron a reportar historias que hoy forman parte del misterio más fascinante de la humanidad. El Triángulo de las Bermudas, esta vasta área del Océano Atlántico delimitada por Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido testigo de desapariciones inexplicables, barcos y aviones que parecen evaporarse sin dejar rastro. Pero entre todas estas leyendas, una historia destaca y ha mantenido a generaciones enteras con los pelos de punta en la aparición de un barco fantasma que vuelve cada 7 años. Los primeros informes datan de finales del siglo XIX, cuando pescadores locales aseguraban ver un barco antiguo navegando sin rumbo fijo, cubierto de neblina y con velas desgarradas. Lo extraño no era solo su apariencia. A quienes se acercaban, afirmaban sentir una presencia escalofriante, un silencio profundo y opresivo que hacía que el corazón latiera con fuerza. Algunos decían escuchar voces, otras risas lejanas, y muchos juraban que el barco desaparecía tan misteriosamente como había aparecido, dejando solo una estela de agua turbia y olas que parecían murmurar secretos antiguos. Con el tiempo, las historias se multiplicaron. Durante la primera mitad del siglo XX, se registraron varios avistamientos que coincidían con un patrón sorprendente cada 7 años. En fechas cercanas a mediados de septiembre, el barco surgía de la bruma. Algunos marineros afirmaban que su aparición no era solo un fenómeno visual, sino que parecía afectar el clima, provocando tormentas repentinas y corrientes marinas inesperadas. La leyenda creció, y con ella, el temor y la fascinación por aquel navío que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. Lo más inquietante es que nadie podía acercarse demasiado al barco sin experimentar fenómenos extraños. Las brújulas perdían su norte, las radios emitían sonidos distorsionados, y los instrumentos de navegación parecían volver locos a los más experimentados capitanes. Aquellos que lograban documentarlo con fotografías o notas detalladas, aseguraban que en la cubierta se podían ver sombras moviéndose, pero nunca figuras humanas claras. Algunos hablaban de esqueletos, otros de figuras envueltas en telas antiguas, pero nunca se pudo confirmar nada. Era como si el barco existiera en una dimensión diferente, tocando nuestra realidad solo lo suficiente para asustar y desaparecer de nuevo. Un hecho que alimentó aún más el misterio ocurrió en 1921 en el capitán Henry Lawson, un veterano de la Marina Mercante. Relató que mientras navegaba hacia Puerto Rico, se topó con un barco que coincidía perfectamente con las descripciones de los pescadores en un galeón antiguo, con velas desgarradas y mástiles corroídos. Lawson decidió acercarse, pero a medida que su embarcación se aproximaba, una niebla espesa lo rodeó, bloqueando toda visión. Entonces, escuchó lo que describió como un canto melancólico, un sonido hipnótico que parecía hablar directamente a su mente. Cuando la niebla se disipó, el barco había desaparecido y su reloj marcaba exactamente 7 minutos más de lo que había transcurrido en realidad, como si el tiempo hubiera sido manipulado. Con los años, otros marineros y exploradores documentaron experiencias similares. En 1938, un grupo de pescadores de las Bahamas vio al barco flotando sin rumbo cerca de la costa. Uno de ellos, John Ramírez, contó que al mirar a través de sus binoculares, observó figuras que parecían jugar en la cubierta. Intentaron acercarse, pero una corriente invisible los arrastró hacia atrás, alejándolos del navío. Lo más inquietante, según Ramírez, fue que mientras se alejaban, podían oír claramente una conversación entre las sombras del barco, hablando un idioma desconocido, como si se comunicaran en códigos que los humanos no podían comprender. Los años 50 trajeron consigo fotografías y grabaciones, aunque muchas de ellas eran borrosas o incongruentes. Sin embargo, en 1954, ocurrió un avistamiento que quedó registrado de manera innegable. Un avión comercial que sobrevolaba el Triángulo de las Bermudas capturó con su cámara la imagen de un barco antiguo que se movía lentamente entre la niebla. Cuando los investigadores intentaron encontrar el lugar exacto, no había rastro del barco ni del avión, como si el navío hubiera regresado a otro plano de existencia. Pero, ¿por qué cada 7 años? Los estudiosos del fenómeno especulan que el número no es casualidad. Algunos creen que tiene relación con ciclos lunares y mareas especiales que se producen cada 7 años en esa zona del océano. Otros sostienen teorías más esotéricas en que el barco está condenado a repetir un patrón, atrapado en una maldición ancestral que lo obliga a aparecer y desaparecer, atrapando a quienes se cruzan en su camino. Hay incluso quienes afirman que el barco pertenece a una civilización antigua que aún controla fuerzas que la humanidad no comprende, navegando entre dimensiones y tiempos paralelos. En la década de los 70, la historia cobró un nuevo nivel de misterio. Un grupo de científicos que investigaba anomalías magnéticas en la región reportó que sus instrumentos detectaron señales de energía inusuales
coincidiendo con la aparición del barco. Según los registros, durante los días en que el barco se manifestaba, los campos electromagnéticos del área aumentaban exponencialmente, afectando comunicaciones, radares y sistemas de navegación. Algunos llegaron a afirmar que el barco emitía su propia energía, como si fuera una entidad viva, capaz de manipular la realidad a su alrededor. El caso más reciente y documentado ocurrió en 2016, año que coincidía con la última aparición registrada según la leyenda de los 7 años. Un equipo de investigadores, equipados con drones, cámaras de alta resolución y sensores de todo tipo, se dirigió al Triángulo de las Bermudas con la esperanza de obtener evidencia definitiva. Según sus reportes, mientras el sol comenzaba a ocultarse una niebla densa, se levantó de repente y a través de ella apareció un navío que coincidía con todas las descripciones históricas: velas rotas, casco desgastado y luces tenues en la cubierta. Los investigadores intentaron acercarse, pero sus drones comenzaron a fallar misteriosamente. Uno de ellos, grabando video en tiempo real, capturó sombras que se movían por la cubierta y, por un instante, parecieron mirar directamente a la cámara. Según sus testimonios, una sensación de frío extremo los invadió, y un silencio absoluto, interrumpido solo por un murmullo apenas audible, los obligó a retroceder. Cuando finalmente salieron de la niebla, el barco había desaparecido, y las coordenadas GPS mostraban un lugar vacío en medio del océano. Ninguna explicación lógica podía justificar lo ocurrido. Esta historia ha generado teorías que van desde lo paranormal hasta lo científico. Algunos sostienen que el barco es un fenómeno de proyección energética, una especie de holograma creado por anomalías magnéticas. Otros creen que es un espíritu atrapado en un ciclo eterno, buscando compañía o vengándose de antiguos enemigos. Las leyendas locales incluso hablan de marineros que subieron a bordo y nunca regresaron, desapareciendo sin dejar rastro, alimentando la idea de que el barco selecciona a sus víctimas de manera deliberada. Lo fascinante de esta leyenda es que continúa viva. Cada 7 años, las comunidades costeras se preparan, observan el horizonte y comparten historias de abuelos que también vieron el barco en su juventud. Algunos turistas afirman sentir un escalofrío cuando se acercan a la zona durante los periodos de aparición, mientras que escritores y cineastas encuentran inspiración en un relato que combina misterio, peligro y lo desconocido. La expectativa de la próxima aparición mantiene la leyenda en constante vigencia. Pero más allá del misterio, el barco fantasma del Triángulo de las Bermudas plantea preguntas profundas sobre nuestra comprensión de la realidad. ¿Es posible que existan fenómenos que desafíen las leyes de la física tal como las conocemos? ¿Podría el tiempo y el espacio tener ciclos que aún no entendemos? Y sobre todo, ¿qué secretos guarda ese navío que regresa fielmente cada 7 años? Como un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que aún escapan a nuestro control. Algunos marineros que han sobrevivido a encuentros con el barco afirman que no solo es un espectáculo aterrador, sino también hipnótico. La manera en que se mueve, la forma en que la niebla lo envuelve y cómo parece materializarse de la nada, provoca un magnetismo imposible de ignorar. Muchos han sentido que, si se acercaran demasiado, podrían perderse en su mundo para siempre, atrapados en un ciclo que se repite eternamente. Esta combinación de belleza y terror es lo que ha mantenido viva la leyenda a través de generaciones. La próxima aparición del barco se espera en 2023, según la tradición oral y los registros históricos. Científicos, curiosos y aventureros ya se preparan para observarlo, intentando capturar evidencia que pueda explicar un fenómeno que ha desafiado la lógica durante más de un siglo. Pero incluso, si logran documentarlo, es probable que el misterio continúe, porque el barco no solo es un objeto, sino un símbolo del desconocido, de aquello que la humanidad aún no puede comprender completamente. En resumen, la historia del barco fantasma, del Triángulo de las Bermudas, es mucho más que una simple leyenda. Es un recordatorio de que el océano guarda secretos inimaginables, que el tiempo puede tener ritmos ocultos y que hay fenómenos que nos desafían a mirar más allá de lo evidente. Cada 7 años la historia se repite, y con ella la fascinación, el miedo y la esperanza de descubrir finalmente que se esconde tras las velas desgarradas de aquel navío que parece flotar entre mundos, entre realidad y fantasía, entre lo visible y lo invisible. Si alguna vez tienes la oportunidad de navegar por esas aguas, recuerda las historias de quienes vinieron antes. Mantén los ojos abiertos, el corazón firme y, sobre todo, la mente alerta, porque cuando la niebla se levante y aparezca ese barco misterioso, sabrás que estás frente a algo que la humanidad solo puede contemplar, pero quizás nunca comprender del todo.